Ahora sí, muy buenos días a todos y todas. Gracias por estar presentes en este conversatorio que va a ser muy interesante. Lo presenta el Movimiento Comunista Mexicano a partir del Núcleo de Mujeres Conciencia en el marco del 10 de mayo. Vamos a presentar lo que son maternidades diversas, un tema bastante polémico, principalmente en la época de la posmodernidad, en el que el objetivo es descentralizar a la mujer de esta responsabilidad del cuidado de los hijos y del cuidado del hogar en las diferentes vertientes del desarrollo humano. Bueno, para comenzar y la entrada tenemos a mi compañera y camarada Rosy Villarroel Figueroa. Ella es feminista, psicóloga humanista con especialización en psicoterapia gestal, es pasante de la maestría de ciencias sexológicas y fundadora del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Su principal militancia la ha hecho dentro del movimiento amplio de mujeres y es fundadora del Centro de Apoyo a la Mujer en Colima. Tiene 41 años de permanencia en la lucha por atender y erradicar la violencia hacia las mujeres, promovente y fundadora del colectivo Las Rosas Rojas AC, fundadora de la Red Colimense de los Derechos Humanos de las Mujeres, articulista y columnista en diferentes medios de comunicación locales y nacionales, y por supuesto, integrante del MCM y del Consejo Editorial de Tribuna Comunista. Así también, cuando quieran ir a aprender con Rosy, es docente de tiempo parcial en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 061 de Colima. Y Rosy nos va a presentar lo que son las maternidades tradicionales. Rosy, bienvenida y muy buenos días. Gracias por acompañarnos. No, al contrario. Como bien lo dijiste, Joana, este es un tema, bueno, un poco ríspido de repente, ¿no? Porque se trata justamente de poner o colocar, pues, una reflexión respecto al rol de las maternidades que hemos desarrollado las mujeres, ¿no? En el mundo, pues a través de un hecho meramente biológico, ¿no? Un hecho de que, bueno, la naturaleza nos hizo el gran favor de dotarnos con órganos reproductores y a partir de eso, pues el rol de la maternidad es una cuestión que se ha venido, que hemos venido desarrollando con una serie de altibajos, con una serie de también cuestionamientos y también, ¿por qué no decirle?, con una serie de a veces violencias que hemos sufrido las madres, porque se ha manejado en muchas ocasiones el rol de la maternidad como una obligación y como que hay que hacerlo porque hay que hacerlo. A partir de ahí, bueno, es que surgió en el núcleo la posibilidad y también la necesidad, ¿no? Siendo el 10 de mayo, bueno, pues una fecha donde se honra el papel y el rol de las madres, pues poner en la charola de las reflexiones, ¿no? Un tema, este tema precisamente, ¿no? Y bueno, sabemos que a partir de esa mirada biológica que nos dan, que nos dota la naturaleza y que nos da la sociedad, pues nosotras pasamos al papel de la reproducción más que de la producción, ¿no? La producción se la dejan principalmente a los hombres, a los varones. Ellos producen y nosotras reproducimos, ¿no? Y reproducimos hijos, pero también se nos acusa de reproducir algunos roles, porque mucho, cuando hablamos del patriarcado, del machismo y todo eso, se nos acusa de que pues también las madres reproducimos este tipo de circunstancias a partir de que somos mayoritariamente las educadoras de los hijos, ¿no? Entonces, desde ahí, bueno, valdría la pena como reflexionar, ¿no? Aunque es el rol más antiguo del mundo, bueno, mientras, decía alguien por ahí, mientras estamos vivos, tenemos toda la posibilidad de replantearnos, de reconstruir, de construir también estos paradigmas, ¿no? Y reconstruirnos en otra mirada, reconstruirnos a partir de vernos de diferente forma y diferentemente y que nos vean también las otras personas, a las madres, desde otra mirada, ¿no? Un poco de antecedentes. ¿Cómo se emerge en la conciencia de la maternidad como una decisión personal, como una decisión que tendríamos que ejercer las mujeres porque se trata de nuestro cuerpo, se trata de nuestra vida? ¿Cómo emerge? Yo creo que fue a partir de aquellas feministas de antaño,
no puedo nombrar a muchas, pero sí dos que me vienen en este momento a la memoria son Simone de Beauvoir, ¿no? Alejandra Kollontai con La mujer nueva y su moral sexual, ¿no? Donde también nos dicen que aparte de ser madres, ¿no? Y de ser reproductoras, pues también tenemos derecho al placer, ¿no? Y un derecho al placer, no nada más al placer sexual, sino a al placer en términos generales, porque justamente ahí es donde postergamos las madres, es estar bien, es estar contentos, ese gozo, ¿no? Lo postergamos en pro de atender todas las necesidades de los hijos, de la pareja si la hay. Y desde ahí, bueno, vamos dejando de lado justamente el placer por muchas cosas, ¿no? También postergamos proyectos, postergamos o dejamos en reposo muchas ambiciones o, personales, ¿no? En pro de la educación o la crianza, más que educación, la crianza de los hijos, ¿no? Entonces yo creo que estas mujeres, junto con un montón más que no tiene, no me da el tiempo para mencionarlas, me vienen a la memoria esas. Y me viene a la memoria Simone de Beauvoir porque hace muchitos años, muchitos, recuerdo que yo estaba estudiando en México, en el IFAL, un instituto de francés. Y entonces, había una entrevista que le hacían a Simone de Beauvoir y fui a ver la entrevista. Y algo que me impactó de ella fue cuando le preguntan por qué ella no quería tener hijos, ¿no? Porque se lo preguntan así, ¿y usted por qué no quiere tener hijos, no? Luego de decir que, bueno, por qué la cuestionada era ella y por qué no se cuestionaba con otras cuestiones de la paternidad y demás, ¿no? Ella dice, porque no quiero sentir la obligación de amar a alguien. Perdón, traigo una tos media regular. Mm, Por supuesto que esa afirmación y esa respuesta que hace Simón a mí me deja muy, pues no digo traumada, pero sí me deja bastante en un análisis como más profundo de que, ¿cómo es eso de que no quiero que se me obligue a querer a alguien, ¿no? Pero posteriormente reflexionando dices, es que es cierto, ¿no? O sea, tienes que amar a la madre como hija porque es tu madre. Y tienes que amar al hijo, pues porque es tu hijo, ¿verdad? O sea, cuando te preguntan, ¿no? O cuando se cuestiona realmente desde dónde el corazón, desde dónde el amor, desde dónde esa serie de sentimientos, ¿no? Y todo tiene que ver con que se da por hecho. Entonces, en ese dar por hecho, todo ese tipo de situaciones, pues nos llevan, ¿no? A querer de repente sin proponernos. Pero también hemos visto madres que pues, rechazan a los hijos y que son sumamente criticadas, que son sumamente cuestionadas, porque no ese es el rol que debemos desempeñar, porque no es la actitud que tenemos que debemos de tomar, porque somos madres, ¿no? Bueno, en este emerger de la conciencia hacia propuestas diferentes sobre la decisión de la maternidad, sobre la decisión de que nuestro cuerpo es nuestro y nadie puede intervenir en él, ¿sí? Es que surgen en la Ciudad de México principalmente, que es donde yo conozco pues más y la influencia está más cercana. Surge en los años 70, más o menos, recuerdo, un colectivo que se llamó las Madres Libertarias, ¿no? Entonces, las Madres Libertarias era un grupo que ustedes sabrán y recordarán, y creo que así sigue siendo, me parece, que finalmente la UNAM pues ha sido como el semillero, ¿no? El semillero de movimientos sociales, el semillero donde surgen algunas propuestas, ¿no? De avanzada para diferentes aspectos de la sociedad. Y pues no se diga la Facultad de Ciencias, la filosofía, digo, de políticas, ¿no? Ciencias políticas, filosofía, toda el área de humanidades, ¿no? Y varias de esas compañeras, porque yo las conozco, pues venían como de esa rama, ¿no? De plantearse y plantearse una nueva forma de ser madres, ¿no?
Entre todas sus propuestas, yo recuerdo muy bien, era justamente de construir la maternidad como un destino, como algo que nos han legado, que nos ha, sí, que una cosa es la capacidad que tenemos y otra cosa es que decidamos, ¿no? Como un destino per se, ser madres, ¿no? Obviamente, todos estos cuestionamientos, todas estas propuestas de análisis que tienen ellas, pues rompen paradigmas, mm, levantan ámpulas, ¿no? Y se dan discusiones bastante interesantes, ¿no? Otra propuesta también para esos años de avanzada era por el derecho a decidir. Ya se planteaba, ¿no? Decidir el número de hijos, el espaciamiento de los hijos, con quién tenerlos incluso, o sea, decidir con quién quiero tener un hijo, ¿no? Y nada más porque me casé o porque tengo una pareja varón, pues ya viene junto con pegado, como se dice, el ser madre, ¿no? Entonces, empezaron a plantear también el derecho a decidir. Ahí nació la propuesta también, obviamente todo esto apoyado por todos los grupos y algunos partidos, entre ellos el PRT, apoyando todas estas propuestas, ¿no? La anticoncepción, que para esos años, bueno, pues no era una práctica, digamos, muy común, ni siquiera había esa diversidad de métodos anticonceptivos como los conocemos ahora, ¿no? Había o los hormonales, que son las pastillas, ¿no? O los de barrera, que era el DIU de cobre, y párenle de contar, ¿no? Entonces, desde ahí, bueno, pues habría que luchar también por la anticoncepción y que hubiera anticonceptivos efectivos, pero también que hubiera un libre acceso a ellos, ¿no? Porque era muy restringido lo que había. Si iba una menor de edad a una farmacia a comprar sus anticonceptivos, la cuestionaban, no se los vendían, se enfrentaba a una serie de prejuicios, ¿no? Entonces, pues esa adolescente pues no podía, ¿no? Protegerse. Otra cuestión que se planteaba las compañeras era la responsabilidad compartida, ¿no? La responsabilidad que compartida en la paternidad, ¿no? Que las parejas hombres también tuvieran esa misma responsabilidad respecto a los hijos, ¿no? Esta circunstancia, pues, no se daba tan fácil. Y algo que yo vi en esa época también, que se va a platicar un poquito más amplio al ratito, es las mujeres que empezaron a decidir no ser madres, no tener hijos, ¿sí? Quedarse en ese estado de solas, con pareja, disfrutar su sexualidad, pero sin la obligatoriedad de la crianza de los hijos. Obviamente también sumamente criticadas, sumamente juzgadas, ¿no? Pero bueno, hasta la fecha, creo que conozco más mujeres que deciden no tener hijos que las que deciden, ¿no? Por esos tiempos, no tengo muy clara la fecha, pero sí quisiera mencionarlo, viene también la creación de lo de que fue el CUEC, el Centro Universitario de Estudios de Género, ¿no? Que ese centro que se creó en la UNAM también empezó a poner en el tapete de las discusiones y de los análisis, pues una serie de situaciones como las cuestiones de género, sobre el machismo, sobre el patriarcado, sobre ese fantasma estructural que nos oprime a todas las mujeres y también a los hombres, por supuesto, ¿no? Entonces, toda esta situación que estoy comentando respecto pues a la historia y obviamente la antigüedad nos dice, la historia nos dice que esto nos viene desde las hordas primitivas, ¿no? Donde el rol de la maternidad se da a partir justamente de la cuestión biológica, ¿no? Donde las mujeres no pueden salir a cazar, aunque hay datos donde las mujeres son excelentes cazadoras también,
donde las mujeres se tienen que quedar en el hogar justamente pues, por la cuestión de la maternidad, ¿no? En esas hordas, pues no existía el tabú del incesto, por ejemplo, ¿no? Las mujeres podían tener relaciones con todos los hombres y fuera de la consanguinidad que fuera o no. No estaba presente el incesto en esa época, ¿no? Y bueno, de ahí se devienen otro tipo de situaciones que ya corresponden a la historia, que es la cuestión de la familia, la cuestión ya del Estado, donde las mujeres siguen siendo relegadas, ¿no? De esos ámbitos que corresponden exclusivamente a los hombres a partir de la maternidad, ¿no? Ahora, el origen del 10 de mayo, ¿no? El origen del 10 de mayo, pues tiene su historia porque ya desde la antigüedad se honraba a las mujeres de las sociedades, ¿no? Se honraba a las deidades, se les homenajeaba en ceremonias, se les daban ofrendas, ¿sí? Pero también había mujeres que se les sometían a rituales para la fertilidad, ¿no? Aquellas mujeres que no podían ser madres en la antigüedad, primero en esa dualidad de que honraban a las que sí eran madres, pero sometían a otras mujeres que no podían tener hijos a rituales para la fertilidad, ¿no? Y si no accedían a la maternidad, pues eran relegadas de la sociedad, hasta del matrimonio, y tenemos antecedentes sobre todo en las monarquías, ¿no? Cómo se despreciaba a las mujeres que no podían, por cuestiones también meramente biológicas, ¿no? Susi, perdón Este, que te interrumpa. Quedan 3 minutos. ay, Dios Gracias. mío, ahí voy. Les digo que no me pongan tiempo porque no me ajusta nunca. Entonces, bueno, el 10 de mayo, sí, empieza así a visibilizarse más bien, obviamente en Estados Unidos, sí, en 1914 más o menos, ¿no? Y con esa transculturación en la que estamos inmersos los mexicanos y las mexicanas, pues obviamente nos llegó también a México, ¿no? A través de la iglesia, porque se dice que el 10 de mayo es por la Virgen de la Concepción, ¿no? Y es en 1922 donde se oficializa ya el 10 de mayo como el Día de las Madres, ¿no? Y se viene toda la parafernalia que ya conocemos, comercial, social, familiar y demás. Toda la idea de que es una unión familiar, toda la idea de que sí, pues nada más un día, ¿verdad? Porque los 364 días la madre sigue siendo sometida a trabajos forzados en la casa, en las oficinas, en donde ella se desenvuelve, sigue siendo una mujer sometida a la voluntad de los demás, ¿no? Ya para terminar, según datos de Concanaco y de Servitur, en el 2023, nada más por el 10 de mayo, ¿no? En esa fecha, hubo una derrama comercial de 70,000 millones de pesos, ¿no? Bueno, esto nos dice, ¿no? En dónde estamos, en dónde se ubica el 10 de mayo. El 10 de mayo corresponde a toda esa parafernalia, esa construcción social y económica también que beneficia pues exclusivamente a las grandes capitales, exclusivamente al capitalismo mexicano y mundial. Pues yo sigo viendo en la UPN, por ejemplo, niñas embarazadas, adolescentes, y en una charla con una de ellas a mí me dejó impactada. Lo quiero comentar rapidísimo porque cuando me dice que empieza a ejercer su sexualidad, yo le recomiendo que vea un ginecólogo, que le recomiende anticonceptivos. Después me vuelve a abordar, y me dice, maestra, creo que estoy embarazada porque tengo como que estos medios síntomas. Yo le digo, pues ve a hacerte unos análisis de sangre, inmediatamente te vas a dar cuenta si estás embarazada o no. Me dice, y le digo, ¿y qué vas a hacer si estás embarazada? Me dijo, pues nada, de todos modos, en algún momento tengo que ser madre, tengo que tener hijos, pues mejor que sea ahorita, que estoy joven y que tengo energía para cuidarlo, porque eso es lo que he oído y eso es lo que me han dicho. ¿En dónde lo has escuchado? Pues en mi casa, en mi familia, con mis amigas, ¿no? Ok. Y bueno, esta niña ya no fue a la escuela, se dio de baja. No sé exactamente por qué, me lo imagino a partir de su charla.
de que se embarazó y ya no pudo seguir estudiando. Esto a mí me dice entonces que todavía está muy permeado en todas las adolescentes el deber de ser madres, el tener que ser madres, porque si no te enfrentas a toda a un repudio social muy, muy difícil. ¿Qué estamos haciendo entonces nosotras que nos dedicamos a promover los derechos sexuales y reproductivos a los jóvenes? A lo mejor estamos equivocando el mensaje, no sé, pero eso sí sería bueno que lo dejáramos como un análisis, como proponernos un análisis más y ver qué está pasando, porque esto pues no se acaba. Y bueno, muchas gracias por escucharme. Esta sería mi participación. Muchas gracias, Joana, y muchas gracias a los presentes. Rosy, gracias a ti por compartirnos este tema. Creo que al final de que participen nuestras demás compañeras, podremos abrir una ronda de preguntas, porque sin duda el tema de las maternidades tradicionales deja mucho que discutir y debatir, desde estas concepciones de la reproducción como una cuestión biológica hasta la producción del capital como una condición social. Entonces es muy interesante, Rosy. Espero que al final lo podamos conversar. Claro A que sí. continuación, le voy a dar entrada a una de nuestras camaradas que nos va a hablar en esta ocasión sobre el tema de lo que vienen siendo las familias monoparentales y no maternidad. Ella es Sara Elizabeth Cernas Verduzco. Ella es feminista mexicana disruptiva, egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima, maestra en sexualidad y género por la Universidad Mexicana de Estudios y Posgrados. Tiene 5 años de experiencia en la administración pública municipal y actualmente preside la Asociación Civil Mariposas Sóricas, que busca incidir en las políticas públicas para que las niñas y las mujeres tengan acceso a sus derechos humanos y forma parte de la red colimense por los derechos humanos de las mujeres. Formó parte de la colectiva Calle Sin Acoso Colima y se sumó a otras redes de mujeres, como Mujeres en Alerta y el Observatorio Ciudadano para el Seguimiento de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Colima, en las que incidió en las agendas del gobierno del Estado, en la legislación local, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y de los municipios por la defensa de los derechos humanos, como a la ciudad, la movilidad y a vivir libres de violencias, logrando generar el primer diagnóstico sobre la percepción de las diferentes manifestaciones de violencia comunitaria y elaborar la primera iniciativa del decreto para tipificar y sancionar el acoso sexual callejero en Colima. Pues bueno, Sara, te damos la bienvenida y muchas gracias por compartirnos el tema de familias monoparentales y no maternidad. Comparto Hola, tu presentación, Sara. hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, por favor. Le voy cambiando conforme me vayas indicando, ¿de acuerdo? Gracias. Muchísimas gracias. Gracias también la invitación a Rosy. La verdad, muy, muy emocionada por estar de nueva cuenta aquí con ustedes. Espero que sea de su agrado. Quise hacer esta exposición, pues también tomando en cuenta mis profesiones, entre comillas. Este, Me gusta mucho como buscar estadísticas y poderles más o menos a partir de ahí problematizar y que salga la conversación. Y pues también por mi formación en sexualidad de género. Entonces, que de ahí quise retomar el tema de no maternidades, que justamente Rosy, que ya me antecedió, supo muy bien también centralizar el meollo del asunto. Entonces, creo que también da para mucho hablar de estos temas. Entonces, en la portada quise poner esta imagen que justamente me la encontré también en el contexto del 10 de mayo, porque justo también coincido con Rosy, como nos mencionaba hace un momento, pues para las culturas mesoamericanas, la madre fue una figura fundamental y pilar de la sociedad. Algunas investigadoras e investigadores señalan que alrededor de las madres se decidía el destino de la familia y la organización social. Entonces, pues ya, ya ahora en el contexto actual, pues nos damos cuenta que una mujer no es sinónimo de madre. Entonces, pero llama mucho la atención que desde tiempos inmemoriales
ya se le rendía tributo a las mujeres justamente por esta cuestión de fertilidad. Entonces, quise empezar ahí porque justamente tiene relación con las familias monoparentales. La siguiente, por favor. Y pues nos damos cuenta que en el 2020 el INEGI realizó el censo sobre cómo se componían o cómo se componen las familias en México, y este censo pues desagregó las diferentes formas en las que se componen las familias mexicanas. Sin embargo, respecto a los hogares monoparentales, es decir, cuando una persona adulta vive sola con sus hijas o hijos, son apenas el 11.1% del total de las familias. Quiere decir que el resto, el poco menos del 90%, se componen no solamente de una familia tradicional como la conocemos, de madre y padre, sino también mamá y mamá o papá y papá. Pero para el caso particular de los hogares monoparentales, nos damos cuenta de que 8 de cada 10 tienen jefatura femenina. Y lo quise dejar también en este color azulito porque me llama mucho la atención cómo el INEGI pues marca esta definición de jefatura femenina. Entonces, respecto al total de las composiciones de las familias en México, nos damos cuenta que casi el 10% del total son hogares liderados por mujeres. La siguiente, por favor. Y justamente retomando esta definición o este concepto que el INEGI nos marca de jefe de familia o jefa de familia para el caso de familias monoparentales, pues nos damos cuenta que esta definición ha sido acuñada y consolidada en función de un sistema de base económica patriarcal. Promueve una división sexista dentro de los roles dentro de la familia y se ancla a una noción autoritaria del núcleo familiar. Por lo tanto, genera una comprensión estereotipada y equivocada de la realidad social. Esto quiere decir que al nosotras y nosotros referirnos a una persona, en este caso un varón como jefe de familia, pareciera entonces que la mamá tiene el rol de subordinada, ¿no? Porque ejemplifica esta definición como jefe de familia. Sin embargo, nos damos cuenta que pues no tiene la misma connotación jefa de familia. Ahora sí, retomando lo que marcaba el INEGI, ya que se entiende que es una mujer quien asume las riendas del hogar y los cuidados de hijas, hijos y ese sostén económico. Es decir, que estamos como la cotidianidad o las instituciones públicas lo marcan como jefa de familia a una mujer, que pues se encarga pues de las labores de cuidados y de la crianza, en este caso sola, de sus hijas y sus hijos, pero no tiene la misma connotación cuando hablamos en masculino, en jefe de familia. La siguiente, por favor. Y pues justamente también, y ahora en este contexto de las campañas políticas, nos hemos dado cuenta que muchas propuestas de candidatos y candidatos hablan de apoyos a madres solteras, ¿no? Que también es otro término sexista. Y quise también traerlo a colación porque creo que es importante que señalemos cómo a través de la cultura o a través de los propios dichos, o en este caso de las instituciones, pues se siguen reproduciendo los estereotipos de género. Entonces, recordarles que la maternidad no debe definir una situación amorosa. Además, erróneamente se ha adoptado como un estado civil. Quiere decir que no porque este término de madres solteras también es sumamente cotidiano, y yo en los espacios en los que me desarrollo profesionalmente también se escucha mucho, pero pues creo que lo correcto es deconstruir también estas definiciones y mostrar cuál sería el término correcto. Entonces, pues para el INEGI, en este caso, que es la institución que nos mostró
las estadísticas, les muestro las estadísticas de cómo se compone la sociedad mexicana, creo que es importante señalarle que el término correcto es tal, no ni madre soltera ni jefa de familia. Adelante, por favor. Y pues justamente hablando de mujeres, madres de familia, perdón, madres de familia monoparental, es importante también que diversos estudios indican que justamente en la familia monoparental, la madre es la fuente de apoyo en situaciones adversas y núcleo fundamental del afecto. Es decir, que prácticamente las hijas y los hijos adoptan las costumbres y de ahí solamente de la mamá es de donde reciben pues toda la carga de cuidados y de afectos. Y también se valora el apoyo en cuidados, justo lo que les decía, y atención de las hijas y los hijos. Pero también es la mujer quien afronta las consecuencias en su salud y las dificultades económicas, al ella ser el único sostén de la casa. Además que la crianza o las redes de apoyo son de su familia para mitigar la desigualdad y la exclusión. Y si bien nos va, porque creo que todas también conocemos a mujeres que se dedican a la crianza, pero que desafortunadamente no tienen redes de apoyo cercanas. Entonces, pues ahí en este caso no es la familia quien apoya, sino somos las amigas o las conocidas, incluso las vecinas, quienes de cierta manera pues tratamos de apoyarlas. Y situación que pues también influye en la dinámica familiar. Y en este caso, como bien lo retomo, pues la mujer es la que subsiste, ¿no? Y quise poner esta imagen porque muchas de las veces las labores de cuidados, no solamente la carga mental, pues va 100% hacia la mujer. Adelante. Y bueno, pues ya entrando un poco más el otro tema que Rosy me propuso platicarles, pues fue el de la no maternidad, porque si bien es cierto, coincido plenamente con Rosy, de que todavía muchas mujeres, y sobre todo acá en Colima, en la provincia de Colima, estamos muy habituadas a que ser mujer es sinónimo de ser madre, pero pues nosotras o muchas ya sabemos que no es un sinónimo, que no porque seamos mujeres tenemos que ser madres, algunas no tenemos ese instinto maternal, entre comillas, pero también hay mucha presión para nosotras las mujeres y porque tenemos todo este sistema y medios de comunicación, redes sociales, donde pareciera que eso es una meta, ¿no? Una meta o que con ser mamás ya nos ganamos una medalla, pero pues creo que nos falta ver también a las mujeres que estamos a nuestro alrededor para ver pues también que no es una tarea fácil la crianza, sobre todo, y ahí se me fue. Bueno, voy a retomar la presentación y justamente como les decía hace un momento, creo que es muy importante hablar de los derechos sexuales y reproductivos y uno de ellos nos dice que pues el derecho a decidir sobre nuestra sexualidad y el ejercicio libre de la misma, es decir, cómo nosotras podemos ejercer nuestra sexualidad y sobre todo cuándo, muy, muy indispensable. Pero las mujeres también tenemos derecho a decidir libremente si queremos ser madres o no, así como a planificar nuestro futuro de manera libre, plena e informada. Y el Estado debe de garantizar cualquiera de esos procesos sean libres y que sean libres de todo tipo de violencia. Es decir, creo que nos hace falta más hablar sobre que las mujeres podemos decidir no ser mamás y que no por eso se nos tiene que juzgar, no por eso se nos tiene que tratar mal y sobre todo que el Estado a través de las instituciones públicas pues nos tiene que garantizar
esa decisión que nosotras las mujeres hemos tomado y se nos tiene que respetar. A mí me llamó mucho la atención y me gusta hablar mucho de este tema también, porque a raíz de que se despenalizó el aborto aquí en Colima, creo que se han roto muchos tabús, pero también hemos hablado más de la palabra aborto y sobre todo que las mujeres podemos decidir no ser mamás, que justamente en los contextos que ya nos platicaba Rosy, donde son escuelas públicas, las mujeres o las estudiantes pues vienen de contextos diferentes al de nosotras, en el cuales pues pareciera que tienen relaciones sexuales, se embarazan y pues no tienen otro camino. Creo que es muy importante que sigamos hablando de que las mujeres podemos decir no, no quiero, no estoy en un momento adecuado, no tengo las condiciones emocionales, las condiciones psicológicas, ni mucho menos económicas, para ejercer la maternidad o la crianza. Entonces, el respeto a este derecho debe de ser la garantía de una vida digna para todas las personas. Quiere decir que se nos tiene que respetar esta decisión que nosotras las mujeres hemos tomado y que si avanza el embarazo y a las semanas o a los meses decidimos que no, también se tiene que respetar esta decisión, ¿no? Y lo vuelvo a decir, el Estado a través de las instituciones públicas nos tiene que garantizar pues todo este procedimiento médico para que se respete la decisión de nosotras las mujeres. Y bueno, quise poner esta imagen porque también en mi contexto particular que yo decidí no ser madre, bueno, en estos momentos tengo 100% la seguridad que no quiero ser mamá. Desconozco si en unos años cambio de opinión, pero en este momento no. Sin embargo, obviamente, también he recibido comentarios, burlas y presiones sobre esta cuestión de ser mamá. Pero cuando les digo que tengo dos mascotas, dos perros, pareciera que también creen que es un sinónimo, ¿no? O sea, no ejerces la maternidad con un ser humano, pero sí con perros de compañía, ¿no? O animales de compañía. Entonces, la realidad de mi familia, pero obviamente en nada se compara el tener a un ser vivo, que lo tengas que estar alimentando a cierta hora, que tengas que estarte preocupando o cerciorando que en verdad respire, o que sea un ser humano que está llorando y desconozcamos por qué está llorando, si le duele algo. Es muy diferente, obviamente, a tener mascotas, ¿no? Entonces, creo que vamos lentas en este progreso o en este desarrollo, así quisiera yo llamarle, vamos lentas, pero justamente también creo que hay muchas confusiones respecto a quienes decidimos tener mascotas, en este caso, animales de compañía, ¿no? Que, como lo vuelvo a decir, yo sí siento que son mi familia, pero no son mis hijos. Nada tiene que ver una cosa con otra cosa. Y bueno, pues de mi parte sería todo. Entiendo que podemos platicar al final del conversatorio. Con mucho gusto, aquí voy a estar. Muchas gracias, Sara, por lo que nos compartes. Muchas gracias. Al final, efectivamente, yo creo que se abrirá a una cuestión de varias preguntas y está muy interesante la parte del debate. Ok, continuamos con nuestra tercera exponente, por favor. Sí, Joana, perdón que interrumpa, te compartí al núcleo una... Ya la tengo, Lucy. No te ok. preocupes, ya la tengo. Adelante. Ya está a la mano. ¿Sale? Bueno, primero déjame presentarte. Pues primero que todo, Lucy, muchísimas gracias porque sé que este tema que vas a abordar lo abordas desde tu propia experiencia y lo abordas también desde una postura de conocimiento, de tanto me imagino que te has informado y leído respecto al tema. Y pues
en esta ocasión Lucy nos va a presentar el tema. Bueno, primero les presento a Lucy, mejor. Lucía Jaques Méndez, ella es ingeniera agrónoma, fitotecnista por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es maestra en ciencia política por la Universidad Autónoma de Zacatecas y trabajó en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de 1980 al 2008, principalmente en las áreas de planeación y desarrollo rural. Del 96 al 2008, de manera simultánea con su trabajo anterior, se dedicó como consultor independiente a la formulación y evaluación de proyectos de inversión para organizaciones de productores en diversos municipios del estado de Zacatecas y a la gestión para el financiamiento de los mismos en diversas dependencias de los gobiernos federal y estatal. Del 2009 al 2011, participó en la revisión, clasificación y dictaminación de proyectos de inversión para los programas en concurrencia entre la Zagarpa y el gobierno del estado de Zacatecas. Del 2011 al 2014 se desempeñó como enlace técnico en el Comité Técnico Estatal de Evaluación del Estado de Zacatecas y del 14 al 20 ocupó el puesto de coordinador estatal de evaluación en el comité antes mencionado. Como podrán notar, la formación académica de Lucy y su experiencia laboral no son afines con el tema que nos va a compartir. Sin embargo, está relacionado totalmente porque ella es una persona con déficit de atención y durante 35 años ha sido madre y cuidadora de una persona con discapacidad intelectual moderada, que es el autismo y el trastorno esquizoide, entre otros diagnósticos que tiene. Por eso les comentaba que la experiencia de Lucy viene tanto de lo que ella se ha informado como de una cuestión muy particular y muy personal de sus vidas, muy personal. Y el tema que nos va a compartir Lucy en esta ocasión se llama maternidad, cuidados y discapacidad. Lucy, tienes 20 minutos, tú me vas indicando la manera en la que paso las presentaciones y con todo gusto yo las paso. ¿De acuerdo? Gracias, Lucy. De acuerdo. Bien, comienzo comentándoles que la discapacidad ha existido siempre. Las explicaciones de la discapacidad han sido muchas veces por el miedo que se tiene a convivir con personas que son diferentes a nosotros. Desde la antigüedad se les consideraba como productos del pecado en la Edad Media, o como cuestiones diabólicas o venganzas o cuestiones religiosas a las que las mujeres no habían acatado. Incluso se dio mucho el que se asesinara, porque pues bueno, es una palabra que suena fuerte, pero así era, a los niños y niñas con discapacidad cuando nacían y era evidente su discapacidad. Afortunadamente en el transcurso del tiempo, esto ha cambiado. Llegó el momento en que se les llamaba minusválidos, que pues era una connotación peyorativa de su situación. Se les llamó también personas con capacidades diferentes, personas con capacidades especiales, personas con necesidades especiales, pero finalmente se llegó a una concepción de la discapacidad en la que se considera una condición y que las limitaciones que se padecen tienen que ver mucho con su entorno y con la sociedad. Entonces, por favor, la que sigue. La que sigue, por favor, Joana. ¿Sí se cambió? Sí, cambia, no ha cambiado en la pantalla. A ver, dame un segundito, Lucy. Déjame ver por qué no lo cambio. Sí, bueno, continúo. Finalmente, ya después de mucho análisis, de mucho debate y de mucha insistencia en que se les viera a las personas con discapacidad como personas, porque se les veía como un problema que había que atender, cuando ya se decidió que no había que matarlos cuando nacieran o cuando se les notara su discapacidad, pues se buscó la manera de incorporarlos a la sociedad. Ahí hubo la Organización Mundial de la Salud explica la discapacidad como un fenómeno
complejo que dificulta la participación plena y efectiva de las personas en la sociedad en igualdad de condiciones. Y de este modo también reconoce que el contexto social es fundamental para determinar la discapacidad de una persona. Apenas en el año 2000, INEGI empezó a incorporar preguntas en los censos sobre la situación de discapacidad de las personas en los hogares. Y la siguiente, por favor, Joana. De antemano, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad está hecha, ahora sí que con las patas, porque tiene muchas incongruencias, tiene muchas inconsistencias, está mal redactada, no reconoce o no incorpora muchas de las, es la anterior, Joana, muchas de las situaciones y barreras que tienen las personas con discapacidad. Entonces, en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, se le define, y vean ahí la redacción tan rara, como, es la que sigue, pero bueno, se las voy comentando. Déjala ahí, porque no sé qué pasa que no se ve la anterior. Pero la Ley General de las Personas con Discapacidad la define como la consecuencia de la presencia de una deficiencia, desde ahí está cacofónica a morir. Y o deficiencia o limitación de una persona que al interactuar con las barreras que le interpone el entorno social, impiden su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que los demás. Aquí hay también, en cuanto a los tipos de discapacidad, la Organización Mundial de la Salud tiene unos, hay otras organizaciones que los integran de otra manera, pero bueno, yo me basé en los que menciona la Ley de Personas con Discapacidad porque finalmente es lo que aplica en México. Aquí hablamos pues de la discapacidad física, la discapacidad mental, la discapacidad intelectual y la discapacidad sensorial. En la Ley General de Inclusión a las Personas con Discapacidad se les olvidó que también existe la discapacidad múltiple, pero luego ya en la definición de qué es una persona con discapacidad, pues sí menciona que sería en la segunda lámina, por favor, Joana. Ahí sí reconoce que hay, se me hace que se fue hasta el inicio. Bueno, continúo. La persona con está eliminada. Mira, tiene una diagonal de que no es visible. Esta sería la tercera. algo pasó. Sí, no soy buena para no tengo mucha práctica en hacer presentaciones, pero bueno. Tú me dices en cuál me detengo. Continuamos. Hay una que dice persona con discapacidad, que es ahí esta es. Esto está tomado también de la ley de general para las personas con discapacidad, donde dice que toda persona por razón congénita o adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social puede impedir su inclusión plena y efectiva en igualdad de condiciones. Entonces, pues para avanzar rápido, en la ley también se habla de los derechos de las personas con discapacidad, donde habla de que sin importar género, origen étnico, situación, tipo de trastorno, talla, etcétera, lengua, y es en el único párrafo en la que la ley menciona la palabra embarazo. Y entonces dice que la ley en todos sus, si uno continúa leyendo la ley, se trata de que va a hacer todo lo posible, todos los niveles de gobierno, para que las personas con discapacidad tengan derechos plenos, tan iguales a las personas que sin discapacidad. Porque aquí, bueno, ya se evita el término de los normales, porque si se habla de personas normales, entonces las personas con discapacidad serían anormales. Y en las cuestiones legales se habla de personas con discapacidad. Cuando se habla de personas con discapacidad y se les equipara con las otras personas, se habla de que lo son con las personas sin discapacidad.
También se habla de una igualdad de oportunidades en la ley, en la que se habla de hacer ajustes y mejoras para adaptar los servicios, el acceso a la justicia, a los apoyos sociales y a todo tipo de factores que van a darle una vida digna a la persona con discapacidad. Y pues bueno, mejor lo concluyo. Entonces, también hay una particularidad ahora ya enfocándonos en el que es el tema de la maternidad, que de acuerdo, si puedes darle por ahí más adelante, Joana, la que sigue. Aquí INEGI esa. Por primera vez después de todos los censos que se han hecho, apenas en el censo de 2020 se buscó la información de cuántas madres con discapacidad hay en el país. No son tan poquitas, son 2.5 millones de mujeres con discapacidad que son madres. Y también hay 1.2 millones de mujeres que son madres de personas con discapacidad. Entonces, tanto a nivel mundial como a nivel de México, las personas con discapacidad son la minoría más grande y por lo tanto, por mayoría, debería de ser la mejor atendida, pero pues no sucede así. Entonces, pues de aquí en adelante, pues me enfoco en el tema de la maternidad de las madres con discapacidad. Si le das a la siguiente, por favor. Vemos que su nivel de escolaridad aquí, bueno, no hay un dato en INEGI que especifique que se refiere a las madres, sino a todas las mujeres con discapacidad. Y pues comparándolo con el promedio de las mujeres sin discapacidad, que su escolaridad promedio es de 9.6 años, en el caso de las mujeres con discapacidad es de tan solo 5 o 8 años. Esto no quiere decir que no haya algunas profesionistas, que no haya algunas que han hecho preparatoria, que incluso hay alguna con doctorado o con maestría, pero ese es el promedio. O sea, la mayoría están con primaria inconclusa en promedio. La que sigue, por favor. Esa falta de escolaridad y la poca sensibilidad que hay para darle trabajo a las personas con discapacidad hace que del total de personas con discapacidad, solo el 18% de las mujeres tengan un empleo formal. Y frente a los hombres en la misma condición, es el 42.3% los que tienen empleo. Aquí se ve, pues, que también influye el género en las personas con discapacidad para en la cuestión de incorporarse al mercado laboral. Y pues no resulta extraño que las personas con discapacidad se encuentren en situación de pobreza, porque según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Coneval, el 10% vive en pobreza extrema. ¿A consecuencia de qué? De que pues hay poco empleo, de que no los emplean o no las emplean, de que los empleos que les dan son marginales en general. Por ahí encontré un dato donde dice que nada más se había encontrado una sola mujer en un estudio que se hizo que tenía un nivel directivo en una empresa. Todos los demás son de los niveles más bajos en cuanto a salarios y condiciones de trabajo más difíciles. Continuamos, por favor. Miren, encontré un estudio muy interesante que hizo una entidad que se llama Observatorio sobre la Inclusión Social de las Personas con la Discapacidad. Pero aquí este informe dice que las mujeres con discapacidad desean ser madres el 61%. Y en esto se equipara a que también a las mujeres sin discapacidad porque es el 60%. Entonces ya lo hablaban Rosy y Sara de cómo el contexto nos hace creer que nuestra obligación es ser madres, que el hecho de ser mujeres es que estamos obligadas a ser madres, aún en las peores condiciones, como en estos grupos de madres que son
mucho más vulnerables que, de por sí las mujeres somos vulnerables en muchos sentidos, y las mujeres con discapacidad lo son más. Entonces, pues ahí dejo ese dato y me paso al de los derechos sexuales y reproductivos. Aquí en el censo de 2020, pues se habla de que hay más de 800,000 mujeres que están con discapacidad que están en edad reproductiva. Y entre quienes tienen discapacidad, pues también hay la misma probabilidad que sus pares en ese, bueno, lo comentaba, de que sí desean un embarazo, el 61%. Entonces pasamos a la siguiente lámina. Las mujeres reportan en este estudio que los principales obstáculos y barreras que experimentan durante el embarazo es por parte del personal médico. Porque, por ejemplo, llegan a una cama, a una sala de expulsión, que es donde luego se dan los partos, y no hay salas donde se pueda atender a personas con dificultades físicas. Y no hay la ayuda tampoco, hay discriminación, así como que, pues, ¿por qué no te subes o por qué no te mueves para pasarte de la camilla a la otra? Y hay maltrato. También no hay una sola persona en un hospital que maneje el lenguaje de señas para comunicarse con una mujer sordomuda. Y así, si lo analizamos discapacidad por discapacidad, pues no hay la atención especializada para las situaciones de discapacidad que presentan las mujeres. Y no, o sea, ahí son todas las que tienen discapacidad, pero en la cuestión de los embarazos, pues se está registrando que sí hay maltrato. Tampoco tienen información porque las mismas familias las marginan y las confinan y creen que son seres asexuados, tanto a los hombres y las mujeres que tienen discapacidad y sobre todo discapacidades severas, los ven como que no tienen sentimientos o emociones, que no tienen la posibilidad de enamorarse, que no tienen deseo sexual y que no necesitan protección. Tristemente, las mujeres son de las más vulnerables para cuestiones de las violaciones. Entonces, pero esto lo vemos en el siguiente tema, por favor, que en la siguiente lámina. Bueno, aquí recurro otra vez a las estadísticas, aunque no es, o sea, no podemos decir, ay, qué bajo es el incidente de que mujeres que sufren violencia, las que son sin discapacidad, porque es de 66.7%, que es muy alarmante. Y sin embargo, en las mujeres con discapacidad es todavía más alto. Entonces, aquí sí, al revisar el tipo específico de violencia, el 58.2 había sufrido violencia psicológica, el 44.6 violencia física, el 47% violencia sexual, que es altísimo, y el 34.9 violencia económica o patrimonial. Estos datos, pues es evidente que son muy preocupantes porque resulta que es muy común la violencia en la vida de las mujeres y niñas con discapacidad. Pasamos a la siguiente. También la ley del acceso, o sea, las mujeres sin discapacidad, las mujeres sin discapacidad tienen muy pocas opciones para huir de la violencia, pero las mujeres con discapacidad las tienen todavía más. Y aquí vemos otra vez un vacío en la ley, porque en la ley de acceso a las mujeres a una vida sin violencia, dice que los refugios deberán organizarse de modo que aseguren un espacio para la sobreviviente, un espacio seguro. Pero esta ley no especifica que estos espacios también deben ser accesibles para las personas con discapacidad. La falta de políticas gubernamentales para garantizar que las personas con discapacidad puedan vivir de manera independiente y elegir dónde y con quiénes desean vivir, implica que no tienen muchas opciones para permanecer
más que permanecer con sus agresores a veces durante toda su vida. Hay por ahí un artículo que leí que habla de pues cómo huir cuando dependes de tu agresor para tu movilidad. Y son situaciones realmente graves y tristes. La que sigue, por favor. Bueno, también está el aspecto de las madres y cuidadoras de personas con discapacidad, que aunque hay casos todavía más tristes o más complicados, cuando lo complicado se complica, que hay madres con discapacidad que son a la vez madres y cuidadoras de personas con discapacidad, y que incluso a veces son cuidadoras de las personas mayores de su hogar, y que son madres solas, que ya lo hablaba Sara, que son madres que ellas sostienen el hogar, que ellas cuidan a todos, que ellas se hacen cargo, y aparte incluso son criticadas porque a lo mejor andan mal vestidas o no se peinaron, o una serie de detalles que suceden en sus vidas. Pero la Organización Mundial de la Salud habla de que son 70% de madres de niñas y niños con discapacidad que sienten que no tienen información para manejar las situaciones en que viven, que tampoco, que viven con miedo, que viven con culpa, que viven con pensamientos suicidas, o sea, lo que se hablaba ya de la carga mental de las mujeres. Y pues es de imaginar lo difícil que es. Aquí, bueno, la Organización Mundial de la Salud habla de que son las mujeres las que se encargan principalmente de atender a los hijos e hijas en situación de discapacidad. Y pues como dice, los roles de género no perdonan, aunque se trate de personas con discapacidad. La siguiente lámina, por favor. Lucy, quedan 3 minutos. Gracias. Sí, bueno, lo haré muy rápido. Sí, aquí habla un artículo que las personas con discapacidad, un artículo de la ley para la integración, la inclusión, dice que las personas con discapacidad tienen derecho a una vivienda digna. Los programas de vivienda del sector público o sector privado deberán incluir proyectos arquitectónicos de construcciones que consideren sus necesidades de accesibilidad, y las instituciones públicas de vivienda otorgarán facilidades para recibir créditos o subsidios. Total, esto no sucede. No, yo no conozco un fraccionamiento de Infonavit o un proyecto que integre al menos una vivienda para personas con discapacidad. Hablemos de discapacidad física. No existe. La siguiente, por favor. Dice que también se debe promover la apertura de establecimientos especializados para la asistencia, protección y albergue para personas con discapacidad en situación de pobreza, abandono o marginación. Eso tampoco existe todavía, a pesar de que esta ley tiene cerca de 20 años que se promulgó y que ha sufrido modificaciones o se le han hecho modificaciones. No existe un solo centro, en el que es una de las principales angustias de las madres que tenemos hijos e hijas con discapacidad. ¿Y eso? Por favor, Oye, silenciar tus ¿Qué pasará micrófonos. el día que faltemos y que nuestros Lucy, hijos dame un segundito. Lucy, dame un sigan segundo. aquí? Vale, ya. Entonces, Camaradas, por favor, silenciar sus micrófonos. no, no le esperé porque tengo el curso, me vine Dame un segundito, Lucy, déjame silenciarlos. Sí. así. Al rato te llevo de que termina la 1:30. Bueno, pausa. No, bueno, aquí no más. Bueno, les decía que no hay un solo centro en el que no hay un solo fraccionamiento en el que yo sepa, al menos yo, pero con la gente que convivo, que vivimos con la discapacidad de cerca, no hay un solo fraccionamiento que haya diseñado o construido una casa que tenga las condiciones para que una persona con discapacidad física o motora la habite. Entonces ahí es una deuda que tiene el Estado con las personas con discapacidad. La que sigue, por favor.
Bueno, creo que es todo. Miren, también se habla en la ley de que habrá un centro en el que se elaboren y se distribuyan todo tipo de implementos para facilitar la movilidad, como sillas de rueda, órtesis, bastones especializados para las personas invidentes. Todo eso hasta ahorita es una mentira, no existe. Al grado de que hay la asociación civil, la sociedad civil se ha organizado y hay instituciones como APAC, como Teletón, que ahí con Teletón yo tengo mis reservas porque pues es todo un negocio. Está otra serie de instituciones que se han creado por la organización civil para sustituir al Estado, porque tristemente en este sexenio, con eso de que ya le dan un apoyo económico a las personas con discapacidad, tal parece que ya está cumpliendo con las personas con discapacidad, que aparte todavía no es universal el apoyo porque hay solo alrededor de 18 estados ya atienden ya le dan beca a la población de más de 30 años. En los otros no, es hasta de 0 a 30 años el apoyo. Entonces, tenemos una deuda muy grande con las personas con discapacidad, ya tanto los gobiernos estatal, federal e incluso los gobiernos municipales, porque a lo que más se aspira es a la caridad. Hay aquí en Zacatecas, por ejemplo, los clubes de migrantes, que es una de sus principales actividades, dotar de sillas de ruedas a personas con discapacidad. Porque el Estado pues no está cumpliendo con lo que su ley promulga. Y si le buscamos, pues hay toda una serie de incumplimientos, por llamarlos de algún modo, de ausencia del Estado en la vida de las personas con discapacidad y en particular de las mujeres y sobre todo de las mujeres que son madres, tanto de personas con discapacidad como ellas mismas con discapacidad, que son las que tienen mucho más dificultades para vivir y sobrevivir. Termino con esto, gracias. Muchas gracias, Lucy, por compartirnos este tema tan interesante. Pues bueno, vamos a abrir la ronda de preguntas. Antes mencionarles que aquí nada más se abordaron 3 tipos de maternidades y que posteriormente el núcleo pensaremos en seguir abordando las temáticas porque nos falta también las madres adoptantes, las que son madres trans, las simbólicas, lesbianas, las madres biológicas, las madres de crianza y las gestantes. Este concepto de maternidades diversas surge a partir de 1970 con la era del posmodernismo y se inmiscuye en dinámicas desde lo biológico hasta la cuestión de la reproducción de capital y representa muchas veces, como bien lo menciona Lucy, el abandono por parte del Estado a situaciones muy específicas. Camaradas, si alguien tiene alguna pregunta, hágame favor de levantar la manita. Y háganme un favor, Lulú, ¿me puedes silenciar o quién es el que está con el micrófono abierto? Arturo, ¿podrías silenciar tu micrófono, por favor? Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hágame favor de levantar la mano y con todo gusto les doy la palabra. Camaradas, ¿nadie tiene preguntas? ¿Nadie quiere preguntar nada? No quiere nada, tú. No, yo no. Un taco, algo. Arturo, ¿puedes por favor silenciar tu micrófono? Listo. Salomé, ¿gustas hacer alguna pregunta? Pues no, muchas gracias. Solamente que me agradecerles a las camaradas su intervención. Me deja una tarea enorme para reflexionar. Tal vez, y pues aquí quien me conoce sabe que yo tengo pues algunas observaciones o tal vez una ignorancia propia
de una serie de cuestiones en el sentido, por ejemplo, de la maternidad, que a mí me ha parecido últimamente, como lo decía bien Rosy, ¿no? No es ni una obligación, pero también un poco el temor de que vayamos a satanizar la maternidad en este camino, pensando que puede resultar lo peor o que puede limitar o que puede eh, desvirtuar o que las mujeres no podemos ser felices si tenemos un hijo o tenemos hijos. Por ahí es ciertos temores, tal vez porque mi situación personal ha permitido que en mi caso no sea así, sino todo lo contrario. Pero sin embargo, sí quisiera decir que las tres intervenciones me dejan mucha tarea para reflexionar. Yo les agradezco muchísimo sus análisis, sus pensamientos, sus aportaciones, porque son temas que hay que poner sobre la mesa justamente para que no, no generen confusiones como las que puedo yo de pronto tener. Y mientras más expongamos las cosas, mientras más discutamos las cosas, más llegaremos a conclusiones en las que podamos, como comunistas, considerar, aportar y saber que mujeres, discapacitados, intelectuales, obreros, etcétera, también somos producto de una estructura capitalista que nos afecta a todos por igual. Nada más, muchas gracias. Casi ya hice una ponencia, ya cállenme. Gracias, Alba. Unos 20 minutos. Gracias, Joana. No sé quién está conectado como Huawei Y9. Adelante, por favor. Y después Rosy. Huawei. Ok, Rosy, si quieres, participa tú en lo que quien esté conectado con el Huawei Y9 nos dice. ¿Me Sí. escuchan? Ya, Ya. listo, ya te Sí, escucho. adelante. Gracias. Sí, nada más un comentario muy general o una autoqueja muy general de que este gobierno, como evidentemente los demás gobiernos, si existe el abandono de todos aquellos sectores vulnerables, pues mm, deja un mal sabor, bueno, qué exposición tan agradable, pero me deja un mal sabor de que se siga dejando de lado. Creo que como comunistas debíamos de integrar también entre nuestras demandas precisamente todo esto que se acaba de plantear como parte integrante de la lucha social. Es imperativo. Nada más ese comentario. Gracias. Muchas gracias. Qué gusto escucharte. Rosy, adelante. Sí, bueno, yo a propósito de lo que dice Salomé, claro que es un tema que se puede caer en los extremos, ¿no? Si no lo sabemos cuidar bien, si no lo sabemos abordar de una manera inteligente, de una manera, como se dice por ahí, tejer fino, ¿no? Tejer fino para justamente incidir en las conciencias, porque yo también puedo presumir que soy una madre satisfecha de mi maternidad, que yo elegí mi maternidad, ¿no? Y creo que hay muchísimas mujeres que estamos en esa circunstancia, pero no la mayoría. No la mayoría justamente por esos mandatos, ¿no? Por esos preceptos religiosos, sociales, políticos, económicos, en los cuales, bueno, estamos inmersas las mujeres, ¿no? Sí tener cuidado de no satanizar la maternidad, yo no la satanizo. Alguna camarada por ahí decía, es que a mí sí me gusta apapachar a mi mamá y que me apapachen. A mí me encanta. Claro que también a mí me encanta. Y es más, yo cada 10 de mayo les digo, quiero ir a comer a este restaurante, así que a ver cómo le hacen, pero me llevan a comer, ¿no? O nada de que quiero una licuadora ni nada, yo quiero algo para mí, porque también es eso. O sea, acordémonos cómo a las mamás las festejábamos con instrumentos ay, ¿cómo le llama? De esclavismo. Sí, o sea, una licuadora para que ya no tenga que hacer la salsa en el molcajete, ¿no? O en el metate, o una lavadora para que ya no tenga que lavar en el lavadero, o sea, finalmente son instrumentos, ¿no? Que esclavizan a las madres, ¿no? Ahora, bueno, ya las mujeres con esa conciencia que hemos adquirido sobre este tema,
pues podemos ya decir, no, me llevan a comer a este lado, o me compran este vestido que nunca me lo pude comprar, etcétera, ¿no? Claro que el apapacho es bueno, y ahí es donde yo hablaba del tema del placer, ¿no? Que es un tema que a mí me encanta y cada vez que puedo lo abordo, ¿no? También tenemos derecho al placer y eso es una cuestión placentera, ¿no? Entonces, un poco lo que, a propósito de lo de Salomé, y que estoy de acuerdo con ella, tener cuidado, por supuesto que lo tendremos, ¿no? Y creo que son temas que tenemos que seguirlos abordando en el núcleo, pero también en el MCM. Es todo, Joana, gracias. Muchísimas gracias, Rosy. Lucy, adelante, por favor. En el mismo sentido, yo a pesar de mis circunstancias de que tengo un hijo con discapacidades múltiples o con discapacidad múltiple, valoro la maternidad y me agrada cuando hay momentos en el que él me abraza y me dice, mami, te quiero, o tiene algún detalle que a veces va y compra algún regalo. Y ese tipo de detalles llenan porque tenemos la parte emocional, no solo los hombres, no solo las mujeres, o sea, todos los seres humanos. Yo creo que los que no tengamos una parte emocional desarrollada, pues no somos humanos. Pero sí también respeto el derecho a decidir. A mí me cuestionaban mucho, ¿y por qué nada más un hijo? O sea, no basta con que seas mamá, o sea, tienes que tener más. Y ahí el sistema patriarcal exige, y estamos formados en ese sistema patriarcal, en que las mamás debemos tener al menos 2, mínimo. Y antes no, ya siquiera cambió porque antes eran 9 o 10 o X, o todos los que Dios mandara, porque así se decía, ¿no? Entonces, es algo sublime, es algo bonito, es algo que trae muchas satisfacciones y también muchos miedos y confusiones y demás, pero también valoro la maternidad. Y nada más algo que por cuestión de tiempo no mencioné, cambiando de tema, es que en el caso de las mujeres con discapacidad y sobre todo discapacidad mental e intelectual, a veces las maternidades son forzadas porque ellas, muchas se embarazan por cuestiones de violaciones, porque son muy vulnerables. Ya vimos que al menos el 50% de las mujeres con discapacidad han tenido algún tipo de agresión sexual. Y se da mucho que, por un lado, hay familias que las quieren esterilizar para que si alguien las abusa o ellas ejercen su sexualidad, que no se embaracen. Sin consultarles, las esterilizan. Pero también hay el otro lado de la moneda, donde se embarazan por circunstancias ajenas a su voluntad o incluso por voluntad y no las quieren, no quieren ejercer el aborto sus familias o los médicos por prejuicios, porque el aborto está todavía muy condenado. Entonces, hay una serie de contradicciones, el tema es muy amplio. Hay también situaciones en que las mujeres con discapacidad quieren denunciar el abuso y las familias no quieren. ¿Por qué? Porque es vergonzoso. ¿Por qué? Porque a lo mejor ella propició, porque hay discapacidades en que las personas se quitan la ropa por no sé yo qué razón, se arrancan la ropa. Y entonces hay quien lo ve como una provocación. Entonces falta muchísima información en la sociedad, en las familias y muchísima sensibilidad. Y muchas veces logran llegar a hacer una denuncia y no son tomadas en cuenta por lo mismo, porque se considera como que son eternas niñas o eternos niños y que no saben lo que dicen. Entonces, sí, es compleja toda la situación de las personas, de las mujeres principalmente, aunque también son muy vulnerables los hombres en situación de discapacidad. Pero sí hace falta muchísimo trabajo y como bien dice el compañero, seguramente el movimiento comunista mexicano tenemos que desarrollar una agenda y un análisis y crítica de las leyes y de los programas que son un paliativo. Yo conozco personas que la silla de ruedas especializada para su hijo parapléjico cuesta 50,000 pesos. ¿De qué le sirven 2,800 pesos al mes?
y nadie le está proveyendo esa silla y la trae ya toda destartalada y porque alguna vez se la donaron y no es la adecuada. Entonces hay una serie de circunstancias que incluso pues enojan porque así son y no deberían ser. Y hay mucho más que decir, pero por respeto al tiempo de todos, creo que por lo pronto eso comento. Si no hay ninguna otra participación, alguien que guste Yo, dar su Joana. opinión, aportar. Adelante, Aurelia, por favor. Gracias. Bueno, pues felicidades a las tres ponentes y a Joana, que ha sido muy buena moderadora en este tema también. Esta conferencia surgió con la intención de visibilizar que la maternidad tradicional como la conocemos, pues está muy lejos de ser lo que en la actualidad se ejerce. Como ya vimos, pues hay diferentes tipos de maternidades. Aquí se dividieron en tres fundamentales, en tres grupos fundamentales, pero hay todavía más. Es un tema que requiere más análisis y más espacios como este para platicar. Pero lo que vemos aquí, un común en estas maternidades que se han presentado hoy, es que el ejercicio de la maternidad no está garantizado en función de los derechos de las mujeres. Lucía, por ejemplo, hablaba de la vulnerabilidad y yo creo que las mujeres no somos vulnerables, son las condiciones que vivimos las que nos hacen vulnerables y las que para esas condiciones impiden que ejerzamos la maternidad sin dejar de lado otros derechos. Y creo que ninguno de los casos de los que se han presentado, podemos ver que podamos ser atender todo lo que implica la maternidad, ser responsables con la maternidad, sin dejar de lado derechos personales en diferentes aspectos, ¿no? Yo me imagino lo que implica ser mamá de una persona en situación de discapacidad, pues implica que la mamá deje de lado pues muchos derechos, no solo como cualquier otra mamá, sino más allá, pero sí tiene que ver con el ejercicio de los derechos y con la falta de garantías para ejercer las maternidades y las vidas propias en libertad. Y lo que decía Rosy al principio de lo que a ella le detona esta reflexión de lo que decía Simón, sí era Simón de Beauvoir, ¿verdad, Rosy? De decir que no estaba en condiciones de tener un hijo porque no Sí, quería amar a nadie. Entonces, pues aquí los sentimientos, las emociones tienen mucho que ver en el ejercicio de las maternidades y en otro momento tal vez analizaremos pues las culpas cuando si partimos de que tienes un hijo y hay que quererlo y hay que dar todo, cuando no das ese todo por darte a ti misma un derecho propio, ¿cuántos culpas genera en las mujeres y genera también em, inercias del no crecer como personas, de no darse tiempo a sí mismas para no quitarle, entre comillas, a las hijas o a los hijos? Entonces, pues muchas gracias y felicidades por la participación de las tres. Muchas gracias a todos por estar presentes. Gracias a nuestras tres ponentes. Y Alma, no es esperamos. nada. Adelante, adelante, Lucy. No, comentaba que está pidiendo la palabra Rosy y Paola. Rosy se quedó con la mano levantada, me parece. sí, creo que sí. Ahorita la bajo, Este, ya no. Está Gracias. bien, Entonces, Paola, adelante, por favor. Sí, gracias. Ojalá que no se me corte y que no choque, ¿verdad? Fíjense que hace Ojalá que poco... lo primero es válido, lo segundo no, ¿va? Ok. Fíjense que me impacta muchísimo lo que escuché. Perdí la segunda conferencia, la segunda plática, pero me impactó mucho la conversación de Lucy. Me deja, igual que Salomé, para reflexionar muchísimo. Y recuerdo... Ya ocurrió lo primero. Vamos a darle unos minutos a Pau a ver si logra reconectarse.
es una persona con gran maternaje en su vida personal y no necesariamente biológicamente mamá. Entonces, en esta distancia de rescate hablan de esa extraña relación entre el control y la libertad. Es decir, uno deja en libertad a la otra persona a quien está uno maternando para que pueda desarrollarse, pero al mismo tiempo está pendiente en el momento de casi la pérdida de vida, rescatar. Entonces, en todos estos sentidos que ustedes han comentado de las maternidades diversas, corremos en ese juego, ¿no? Que es algo que nosotros los comunistas creo que nos estamos permanentemente cuestionando. ¿Hasta qué punto la comunidad en vida o muerte está dependiendo de mí? Me volví a ir. Joana, creo Pau, que te volviste a pausar. Salome, adelante, por está favor. pidiendo la palabra. Me pareció ver 2 veces o 3. Si quieren, ¿Quién? después. No me Arturo, parece. No Arturo, sé si se cortó. ¿algo? Pau, te cortaste mucho. Ah, perdón. Está bien. Iba a pasarlo primero. Mientras no pase lo segundo, está bien, Pau. No, creo que nadie más, Salomé. Pregunto, vi que Arturo levantaba su manita así. No sé si le preguntas, ¿sí o no? Arturo, ¿gustas comentar algo? A ver, Sí, déjame quitarle. efectivamente yo pedí hace Gracias, rato Arturo. que me permitieran introducirme en su conferencia. Yo creo que incluso lo que he escuchado ahorita, creo que hemos encerrado el sentir de las personas discapacitadas, cualquiera que sea su condición, en esa frase, personas discapacitadas, y las encerramos en un mismo nivel a todas. Entonces, sentimos que satisfaciendo ese nivel, queriéndolas mucho, sintiendo lástima por ellas, regalándoles algo, ya cumplimos con los objetivos que debe ser un programa que favorezca la discapacidad nacional. En todo caso, cuando mucho vemos que los homenajes a la bandera de los lunes en algunas X ciudad, a personal del DIF regalando 5 sillas de ruedas, y creo que hasta ahí nos hemos quedado. Yo creo que se debe de buscar legislar para que se establezca un programa o un movimiento amplio para apoyar la discapacidad en México. Debe de haber hospitales especializados para mujeres discapacitadas en situación de embarazo. Debe de haber programas que faciliten la adquisición de los medios que necesitan para su situación motriz. También los hombres y mujeres discapacitados. No existen estos programas. Ni siquiera las empresas que los fabrican tienen programas de acercamiento con los clientes que pueden ser sus posibles clientes o accesibles. Entonces, yo creo que tenemos que enfocar la idea de que la discapacidad no es una frase, la discapacidad es la necesidad de un movimiento social que incluya a estas personas en la vida nacional, activa y productiva del país. Gracias. Muchas gracias, Arturo. Es muy valioso lo que comentas. Sara, adelante, por favor. Hola, pedirme y agradecerles mucho su espacio. La verdad me gustó mucho las dos compañeras separadas que estuvieron, de Rosy, gracias por la invitación, y de la compañera Liz.
reflexionar sobre este tema tan importante que debiera ser para todas y todos. Y de nuevo agradecerles el espacio. Muchas gracias a ti, Sara, por colaborar con nosotros. ¿Alguien más que guste Oye, dar su para opinión? completar lo de Sara, me está escribiendo que se le está apagando ya su celular. Ella se tuvo que conectar desde su celular porque anda en una actividad. Y bueno, yo bien agradecida con ella porque esta es la segunda vez que me acompaña en un tema, ¿no? Ya le daré las gracias personalmente, somos compañeras acá de lucha, pero me dice, se me está apagando mi celular, así que por favor, deja ver si me alcanzo a despedir. Entonces, pues nada más porque creo que ya se le apagó o por Ok, ahí anda. muchas gracias. Pues bueno, nos quedamos con muchas cosas que reflexionar, que meditar, que pensar y sobre todo empezar a estructurar algo que sea funcional como MCM, precisamente con respecto a las maternidades diversas. Y les agradecemos mucho su participación. Quedamos a espera de cualquier comentario. El video y la grabación se los haremos llegar por medio de las redes sociales y así también a cada uno de los núcleos por si lo quieren ver. Es un tema bastante interesante y entonces deseamos de verdad que algo les haya aportado, algo les haya reflexionado y tal vez pensado en su entorno para poder mejorar un poquito como comunidad y como sociedad. Muchas gracias a todos. Que tengan un excelente día. Gracias a las tres ponentes Gracias, por que estén compartirnos bien. sus vivencias. Gracias. Buen Gracias a día. Hasta todas. luego. Muchas Hasta gracias luego. a todas, a todos. Nos estamos viendo. Buen día.